De verdad estoy muy contenta porque aunque ya estamos casi en la recta final de esta serie de estudios que hemos venido hablando acerca de qué dice la Biblia, agradezco a Dios y desde luego te doy gracias a ti también por acompañarnos y por estar transitando con nosotros en estas últimas semanas sobre qué dice la Biblia. Dios sabe que no ha sido fácil, puesto que son temas que aunque tal vez ya los conocemos o hemos estudiado anteriormente sobre ellos, algunos son más complejos que otros, pero todos tienen la misma importancia y relevancia para nuestra vida. Sea que nosotros mismos o que alguien cercano a nosotros esté pasando por una situación relacionada con los temas que hemos estudiado, como cristianas es muy importante tener el entendimiento claro acerca de lo que dice Dios al respecto. Y desde luego, al final no se trata de cuál es mi perspectiva, de cuál es mi opinión, qué es lo que yo creo, qué es lo que yo siento, sino de lo que Dios dice y que Él ha determinado como la verdad. Estudiar sobre lo que dice la Biblia de algo en particular demuestra nuestro interés en el autor de la Biblia. Nada en este mundo debería ocupar el lugar más importante o debería ser más importante que el querer saber cuáles son los pensamientos de Dios y eso solamente y únicamente lo podremos conocer estudiando su palabra. Por eso es por lo que intencionalmente siempre hacemos hincapié en que como mujeres no somos menos responsables que los hombres o que los pastores o que los maestros. También nosotros las mujeres debemos estudiar de los principios, de los mandatos, los preceptos, las promesas y las ordenanzas que están en la Biblia. ¿Por qué tendríamos que estudiar el tema de la salvación? ¿Mi salvación está segura? Mi salvación, ¿de qué soy salva? ¿Por qué Dios me salva? ¿Para qué me salva? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuáles son las evidencias de una persona que ha sido salva? El tema de la salvación está por toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay manifestaciones del amor y la misericordia de Dios para todos aquellos que formamos parte de su creación y de cómo Dios ha establecido un medio, un camino para reconciliarnos con Él y disfrutar de este rescate. El hombre natural, y cuando digo el hombre natural, hablo en todo el sentido del género humano, es incapaz de hacer lo bueno. Es incapaz de buscar a Dios, no desea tener ningún tipo de relación con las cosas espirituales. Y con esto me refiero al Dios verdadero, porque religiones hay muchas y para todo tipo de gustos, pero eso no tiene nada que ver con el verdadero Dios ni con el Dios de las Escrituras. Me gustaría recordar algunos aspectos que estudiamos cuando vimos el tema del pecado. Es muy importante recordar cuáles fueron los efectos de la caída. Los efectos inmediatos después de que Adán y Eva decidieron deshonrar a Dios y prefirieron satisfacer su curiosidad cediendo a la tentación y desobedeciendo a Dios. Vamos brevemente a ver algunos de estos aspectos. Primero, vayamos a la carta de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice así: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden que este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Hay tanta oscuridad que no pueden entender las cosas espirituales. Les parece locura, exagerado, pasado de moda. Su corazón es una piedra y su mente está nublada porque Satanás es su Dios. Isaías 59:2 dice así: 59:2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará.
Hay un abismo entre Dios y el hombre, porque el pecado lo separa de Dios. Isaías habla muy claro cuando dice que Dios no escucha a los pecadores porque Dios aborrece el pecado. Gálatas 5:17, y solamente vamos a leer la primera parte del versículo 17. Dice así: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. No hay deseo por las cosas espirituales. Podemos ser religiosos, pero no necesariamente quiere decir que estamos practicando la verdadera fe, la fe bíblica. Estos son solo 3 ejemplos de los efectos del pecado en la vida del ser humano, solo 3 de muchos, muchos otros. Y como tú puedes observar, el ser humano en general está muerto espiritualmente y le es imposible tener una relación real con el Dios único y verdadero si antes Dios mismo no le rescata. Por lo tanto, si el hombre está muerto espiritualmente, no puede ser libre de su pecado, no puede salvarse a sí mismo. No existen obras humanas que le permitan ser libre de las ataduras del pecado, de la condenación del infierno, ni de la justa ira de Dios. Romanos 3 nos habla de las características del hombre en su estado de depravación. Pablo dice en Romanos que no hay justos, que nadie es sabio, que nadie busca a Dios, que todos se desviaron, que todos son inútiles y que no hay quien haga lo bueno. Y si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, entonces quiere decir que la salvación es única y exclusivamente obra de Dios. Él es quien toma toda la iniciativa y busca al hombre. Satanás es quien es el padre de las mentiras. Él se ha encargado de hacernos creer que hay muchos otros medios o caminos para que el hombre pueda ser salvo. Por ejemplo, el budismo enseña que la vida eterna y que el hombre que la vida es eterna y que el hombre va de un sueño a otro como una transición que atraviesa diversas encarnaciones. Para el budismo no existe el fin, sino que cada ser vivo está sometido a una cadena de nacimiento y muerte. Para ellos, para los budistas, no existe el pecado, solamente acciones negativas motivadas por la ignorancia. Para el Islam, en cambio, la muerte es un descanso. Ellos dicen que es un receso de las tareas de la vida y que es una preparación para la vida en el más allá. Incluso según su filosofía existe un paraíso de 7 niveles, donde el último nivel es el que está diseñado para los profetas, para los mártires y la gente más piadosa. Y en cambio, el judaísmo, ellos esperan que el alma se encuentre con el Mesías en el momento de la muerte. Ellos, siempre y cuando se haya cumplido con toda la ley de Moisés y toda su interminable lista de ceremonias y de rituales. Como ven, ninguna de estas religiones reconoce que el pecado nos separa de Dios y que el hombre sin Dios está completamente perdido. Tampoco creen que necesitamos de un Salvador para ser liberados de la paga por nuestros pecados. Solo la Biblia, que es la palabra de Dios y que es la verdad, trae revelación clara y real a nuestra vida sobre lo que Dios piensa sobre el pecado, la salvación y la vida eterna. Hay una necesidad natural en nosotros de querer sentirnos seguros cuando muramos. A cualquier persona, creyente o no, si tú le preguntas si quiere ir al cielo cuando muera, te dirá que por supuesto que sí. Nadie quiere saber que será condenado por toda la eternidad a causa de sus pecados, a menos que se arrepienta, confiese y crea en Jesucristo como su Señor y Salvador. La Biblia no solo nos enseña cuál es el camino a la salvación, sino que nos muestra de forma muy clara por qué el mundo está como está. Todos los intentos que el hombre ha hecho para explicar una realidad fuera de los preceptos bíblicos solo han sido eso, un intento fallido. Al inicio te mencioné que el plan de redención
que tiene Dios para nosotros está en las Escrituras desde Génesis y Apocalipsis. Y justamente es así. En el momento en que Adán y su mujer pecan, el pecado entra al resto de la humanidad y en Génesis 3:15 Dios prometió que de la simiente de la mujer nacería uno que le aplastaría la cabeza a la serpiente, pero que en medio de ese proceso la serpiente habría de herirle en el talón. A través del Antiguo Testamento, Dios va preparando al pueblo de Israel para la venida de ese Mesías, dando información cada vez más clara y reveladora. Les dice que sería de la descendencia de Abraham, que vendría de la tribu de Judá, hijo de David, que nacería de una mujer virgen, etc. Al mismo tiempo, Dios establece un sistema de sacrificios por medio del cual periódicamente los hombres o el pueblo de Israel podrían acercarse a Él. Una de las cosas que eran muy claras y evidentes en este sistema de sacrificios era que un ser inocente tenía que morir y su sangre ser derramada para satisfacer la justicia de Dios, y ese ser inocente debía padecer amargos sufrimientos. A pesar de que Dios fue muy claro, y dio muchas profecías referentes al Mesías y a su llegada, los judíos del Antiguo Testamento no pudieron entender la identidad de ese Salvador, a pesar de que fue anunciado 700 años antes de su llegada. Tenían mucha información, sabían que no sería un ángel, porque el Antiguo Testamento habla claramente que nacería de una mujer, y que no sería un hombre común, porque debía ser puro, sin mancha, para que pudiera morir por nuestros pecados. Fue precisamente por eso que Dios el Hijo se hizo hombre, porque el único ser que puede poseer estas características es Dios mismo. Es por eso por lo que, sin dejar de ser Dios y sin heredar el pecado y sus consecuencias, el Hijo de Dios toma una naturaleza humana y se cumplió así la profecía de Isaías. Vayamos a Isaías 7:14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Es claro que el plan de salvación para la humanidad comienza en el libro del Génesis y se desarrolla a través del resto de los libros del Antiguo Testamento, para después encajar perfectamente en la vida y en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a leerte estos próximos 4 textos, no necesariamente los tienes que buscar, pero quiero que los voy a leer uno detrás del otro para entender el sentido de lo que estoy diciendo. Juan 6:35 dice así. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Juan 10:9. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Juan 14:6. Jesús les contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús es el único que puede disipar las tinieblas, el único que puede tener calma, paz, seguridad y confianza. Es el único que puede darnos la seguridad de la vida eterna, descansando para siempre en Él. Jesús es la puerta que me conduce al Padre. Fuimos creados para tener una comunión con nuestro Padre, nuestro Creador. A causa del pecado hemos sido separados de Él, pero a través de Jesús es que podemos regresar al Padre, porque Jesús es el camino. Por favor, ahora acompáñame a la segunda carta a los Corintios,
capítulo 5, versículo 21. Dice así: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Él murió en nuestro lugar, tomó el castigo que nos merecíamos, fue golpeado, lacerado, humillado hasta la muerte, pero después resucitó. Su victoria fue sobre el pecado y sobre la muerte. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Ahora es que a través de Cristo nuestros pecados pueden ser perdonados. Dios nos da una nueva identidad, nos hace una nueva criatura, tenemos acceso directo al Padre. Ya no hay más sacrificios, no son necesarias las obras humanas para poder ser salvos. Porque Cristo ya pagó con su sangre y a través de ese acto de amor y misericordia tenemos salvación y tenemos acceso a una vida con Jesús en el cielo por toda la eternidad. Él es el único camino, Él es el único camino, Él es nuestro Salvador. Ahora vamos por favor al libro de Romanos capítulo 8, del versículo 29 al 30. Quiero explicar con esto que la salvación es un proceso y mira cómo lo explica Pablo. Romanos 8, 29 al 30. Pues Dios reconoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Igual que los eslabones de una cadena, cada eslabón está unido a otro de una manera que no se pueden romper. Una vez que ha comenzado ese proceso, no para hasta terminar, hasta completarse. Esta es la promesa de la seguridad de nuestra salvación y es Dios mismo quien lleva a cabo todo este proceso. El primer paso para este llamado es mi arrepentimiento. Dios pone en mí la fe para creer y arrepentirme. La fe es un regalo de Dios, como dice Pedro en su segunda carta, que nos fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué imparcialidad? Pues porque en el reino de Dios no existen cristianos de segunda clase ni tampoco distinciones especiales. Y aunque aunque Dios es soberano y este proceso es completamente una obra de Él, el hombre aún es responsable por su pecado y por rechazar a Cristo. Dios hace un llamado abierto y entrega a su Hijo para que muera en beneficio de hombres pecadores. Entonces nos concede la salvación por gracia a través de la fe y nadie está excluido. La salvación está disponible para todas las personas de todas las naciones y razas, siempre y cuando hagan un clamor al único Dios verdadero revelado en su Hijo Jesucristo. El hombre es responsable por su incredulidad y por no responder a ese llamado. Vamos por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 18. Juan 3, versículo 18. Dice: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y no solo es creer, sino también habla de confiar y comprometerse con Cristo, reconocerlo como Señor y Salvador, y eso trae como resultado un cambio verdadero de corazón y obediencia al Señor, debido a la nueva naturaleza que Dios me otorga al haberme arrepentido de mis pecados y haber creído en Cristo. Dios nos busca, Él nos llama a la salvación, nos atrae a Él, su Espíritu Santo nos convence de pecado, el Padre nos concede el arrepentimiento, nos da la fe para creer,
nos justifica a través de Jesucristo. Su Espíritu Santo nos lava y nos regenera, o sea, nos hace nuevos, nos hace nuevas personas. Y Dios el Padre nos da la promesa de ser glorificados junto con Cristo. Cada aspecto de la salvación de una persona es una obra de Dios. La voluntad del hombre no tiene nada que ver, no tiene un lugar en este proceso. Él es solo responsable de su incredulidad y por no responder a ese llamado. Aunque algunos desean la vida eterna y desean alcanzar el cielo e incluso estudian las Escrituras, no están dispuestos a confiar en la única fuente de la verdad, que es Cristo Jesús. ¿Cómo sé que soy salvo? Una verdadera conversión incluye una convicción y quebrantamiento por el propio pecado ante un Dios santo y es acompañado por un deseo de arrepentirse y volverse de sus pecados a Cristo. Arrepentirse verdaderamente va mucho más allá de sentir remordimiento. Implica un cambio de mente, de voluntad, es volverse de la oscuridad a la luz. Incluye también tristeza por haber deshonrado a Dios. Implica volverse a Cristo y confesarle como Señor, abrazarle y confiar en Él, como dice Romanos en el capítulo 6, del versículo 17 al 18. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Esto no quiere decir que los cristianos ya no pecan, seguirán pecando. Es una lucha entre la naturaleza pecaminosa heredada de Adán y la nueva naturaleza que está en Cristo. Sin embargo, el cristiano ya no busca pecar, no desea, no lo disfruta. La marca distintiva de una persona que es salva es precisamente la lucha contra el pecado. La verdadera salvación siempre va acompañada de una fe verdadera que será probada y marcada por las buenas obras, un amor que será manifestado en buenas acciones para con los demás y una esperanza que perdura hasta el final. Mucho se ha debatido si la salvación se pierde o no, y no es un punto que vamos a tratar en este estudio, pero lo que sí puedo decirte es que es mucho más importante y urgente examinarte si estás en la fe. Acompáñame a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 13, versículo 5. Dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Nadie se salva por pasar al frente, levantar la mano y hacer una oración de aceptar a Jesús y pedirle que entre a su corazón. Ninguno de los escritores del Nuevo Testamento enseñó esto. Si tuviera que ser de esta manera, entonces seríamos salvos por obras y no por gracia. Y eso no es lo que nosotros hemos estudiado en la Biblia. ¿De qué, por qué y para qué Dios salva al hombre? A través del sacrificio de Jesús en la cruz, somos salvos de la ira justa y santa de Dios y somos liberados de las consecuencias del pecado y de su castigo. Nos salva porque es conforme a su voluntad y es para su gloria. La salvación del hombre exalta a Dios y le da gloria. Dios es inmensamente bondadoso y misericordioso, pero también es un Dios justo y santo que no tolera el pecado. Por eso es que por lo que nos llama al arrepentimiento de nuestra maldad para que nosotros podamos entonces reconciliarnos con Él. Nos salva no porque seamos justos, sino justamente porque no lo somos y porque nunca tomaríamos la iniciativa de buscarlo. Por eso es que Él nos llama y nos atrae hacia Él. Nos muestra a Cristo y pone en nosotros una
profunda necesidad de ser perdonados. Gloria a Dios por eso. Me alegro mucho de verdad si estás caminando en la fe de Jesucristo, que su Espíritu Santo more en ti, que seas parte de la iglesia y que estés siendo realmente retada y motivada para continuar en esta carrera. Te animo a que sigas adelante y que no desmayes, que ores al Señor para que te dé ánimo, fuerzas y valor para poder llegar a la meta. Pero por otro lado, si alguien que nos está escuchando o que nos está viendo ha escuchado el Evangelio, pero se resiste a creer y solo endurece su corazón, quiero decirte que el pecado es engañoso y que nos hace creer que nuestras vidas están bien y que somos mejores de lo que realmente somos. A nadie nos gusta vernos expuestos, nos molesta cuando alguien nos señala nuestro pecado. Nos comparamos con los demás y nos sentimos más justos que ellos. No te niegues a la obra restauradora del Espíritu, de su protección. No permitas que el diablo te haga creer que tus pecados no son tan malos. No te resistas a la obra amorosa de la convicción que te da el Espíritu. La palabra de Dios siempre tiene la intención de exponer el corazón, porque el pecado es un asunto del corazón antes de ser una acción del cuerpo. Por eso la gracia redentora de Cristo es esencial, y en su maravillosa gracia Dios nos rescata de nosotros mismos. Oremos. Padre, te doy gracias por la salvación que nos ha sido otorgada a través de tu Hijo Jesucristo. Si no fuera de esta manera, Señor, nosotros estaríamos totalmente perdidos. Pero ahora nuestra esperanza, Señor, está en Él, porque es Él quien nos conduce a ti. Gracias por esa esperanza que tenemos de que algún día, cuando dejemos este cuerpo, podremos estar en tu presencia, honrando y alabándote junto a tu Hijo Jesucristo por toda la eternidad. Dios, sabemos que nuestras vidas en otro tiempo eran totalmente contrarias a lo que ahora somos, y no por nuestros propios méritos, Señor, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo, a quien honramos y le damos todas las gracias, porque si no fuera por el sacrificio de la cruz, esto sería totalmente imposible. Te pido por todas las personas que escuchan este mensaje, Señor, que sus corazones sean confrontados verdaderamente si es que en este momento están huyendo de ese encuentro, de ese llamado, y que traigas convicción real a sus corazones para que puedan arrepentirse y ser ahora hijos tuyos. Y en cambio todas esas personas que verdaderamente han respondido a ese llamado, que ahora son tus hijos, dales la fuerza, mis hermanas, el valor y sobre todo la resistencia de poder continuar en esta carrera que a veces la vemos tan difícil, Señor, y compleja, pero que la esperanza, nuestra esperanza reside en Cristo, tu Hijo amado, quien es ahora nuestro Señor y Salvador y al que amamos profundamente. Gracias por este tema, por este estudio, pero principalmente gracias por la salvación que nos ha sido otorgada, Señor. ¿Cómo poder decir no? ¿Cómo resistirnos a esa maravillosa gracia? Te doy gracias por tu amor inagotable. En nombre de Jesús, amén. Pues ahora sí, gracias a ti nuevamente por estar aquí, por compartir también tu tiempo con nosotros, aunque sea de esta manera. Y nos seguimos viendo en el próximo estudio. Saludos.